recuerdan, pues habíamos hecho ejercicios de determinar los grados de insaturación, de ejercicios de nomenclatura, ¿verdad? De nombrar los compuestos a partir de sus estructuras, y también habíamos hecho ejercicios de que a partir de los nombres hiciéramos las estructuras. Ya habíamos mencionado que los alquenos pues pueden existir, ¿verdad? Como isómeros geométricos debido al hecho que tienen dos caras, y habíamos mencionado que habían dos nomenclaturas, ¿verdad? Que se utilizaban para diferenciar a estos isómeros, que era la isomería cis-trans y la isomería Z, si lo recuerda. Lo vamos a ver. Y pues nos habían quedado, como les decía, unos ejercicios, ¿verdad? Sí habíamos hecho, viendo la estructura, pudiéramos asignar, ¿verdad?, estas prioridades y poder identificar si un isómero era el isómero E o era el isómero Z. Y habíamos hecho ejercicios de nombrar, ¿verdad? Este ya lo habíamos hecho, sí, ¿verdad? Ya lo habíamos hecho. El de nombrar los compuestos utilizando las nomenclaturas cis y trans, ¿verdad? Y Sí, nos habían quedado, bueno, nos quedaban pendientes dos así que podríamos considerar como casos de estudio, ¿verdad? Es decir, ejercicios así tipo examen, dijéramos, ¿verdad? Para analizarlos. Entonces, bien, el primer caso de estudio que haríamos sería este, ¿verdad? Que sería hacer todos los isómeros del C5H10. Y aquí entonces, cuando nos referimos a todos los isómeros, pues recordar lo que habíamos visto para alcano, ¿verdad? Que están los isómeros estructurales, es decir, aquellos que se diferencian por dónde están los enlaces, y luego lo que acabamos de, bueno, lo que repasamos, ¿verdad? En la reunión anterior, de que en los alquenos, además de estos isómeros estructurales, podemos tener estos isómeros geométricos, ¿verdad? Que serían cis-trans o Z y E. Entonces aquí el problema, el caso que estamos estudiando es hacer todos los isómeros que sean posibles para un compuesto que cumpla con esta fórmula, ¿verdad? Que sería C5H10. Vamos a retomar la pizarrita que habíamos trabajado en esto de los alquenos, y vamos a ver qué tanto es posible, ¿verdad? Para un compuesto que tiene esta fórmula. Entonces, a ver, les voy a dar 2 minutos para que ustedes traten de hacer ahí los que ustedes pues les vengan primero, ¿verdad? Que tiene un compuesto que tiene una fórmula C5H10. Si se recuerdan, habíamos visto que la fórmula general para los alquenos es CnH2n, ¿verdad? Entonces, bueno. Y además recordemos que no solo hay alquenos, ¿verdad?, que sean insaturados, sino que también están los cicloalcanos. Entonces aquí, por eso es que les digo yo que es este estudio de caso, ¿verdad? Todos los isómeros que podamos tener de C5H10.
Bien, a ver, alguien que me diga una. Está más fácil usted. ¿Cuál es la que solemos optar primero? Es por la cadena. Sí, verdad, todavía están aquí que no me contestan. A ver. Una cadena lineal, ¿verdad? Ustedes. Es decir, que los 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Y para esta cadena, bueno, si quieren la hacemos, perdón, estructural. Pues tendríamos una cadena de 5, ¿verdad? Entonces puede ser que nosotros pensemos, y pensando en los estructurales, ¿verdad? Que pongamos el doble enlace entre el carbono 1 y el carbono 2. Pero además tendríamos el carbono 3, el carbono 4 y tendríamos el carbono 5, ¿verdad? Entonces aquí, ¿por qué hago esto? De representar el doble enlace de esta forma, porque estamos diciendo que tenemos que incluir todos los isómeros del C5H10, sean cis, sean trans, sean Z, sean sean otros alquenos que no sean ni cis ni trans, incluso cicloalcanos como ya mencionábamos, ¿verdad? Entonces, pensando y aquí recordando lo que decíamos, ¿verdad? De los grados de insaturación, si fuera un alcano de 5 carbonos, entonces para un alcano el número de hidrógenos sería 2 por 5, que sería 10, más 2 sería 12, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un grado de insaturación, que como ya habíamos mencionado puede ser un doble enlace o puede ser un ciclo. Entonces, pensando en el caso de los dobles enlaces, podríamos tener esto, ¿verdad? Que tuviéramos el doble enlace entre el carbono 1 y carbono 2. Aquí tendríamos que estar todos de acuerdo, ¿verdad? Que este carbono tiene 2 hidrógenos. Este carbono también tiene 2 hidrógenos. Y este carbono tendría 3. ¿Cómo se llamaría este? Un penteno. Muy bien. Sí, un penteno. Sí, muy bien. Ese sería el nombre, ¿verdad? Para este sería el lumpenteno. Recordemos que con esto de los isómeros, para estar seguros, pues ponerles el nombre, ¿verdad? Entonces sería el lumpenteno. Otro isómero podría venir del hecho de que el doble enlace no estuviera entre el carbono 1 y 2, sino que estuviera entre el carbono 2 y el carbono 3, ¿verdad? O sea, que este fuera nuestro carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y tendríamos el carbono 5. Pues bien, yo lo estoy representando de esta forma. Ay, perdón, me equivoqué. En este último era un carbono y puse un hidrógeno. Entonces, bien. Este carbono pues tendría 3 hidrógenos, ¿verdad? Este tendría 2. Y este que tendríamos acá tendría 3. Entonces, a ver, ¿cómo se llamaría este? Piensen bien antes de contestarme. Porque lo estoy haciendo yo de una forma en particular, ¿verdad? ¿Cómo se llamaría ese? Dos pentenos. Pero no, le hace falta. Si me pone, si yo lo hago, si yo se lo pongo de esa forma en la evaluación y usted me le pone 2 pentenos, le daría la mitad de los puntos. ¿Por qué? ¿Qué está? Sería un metil, un penteno.
No, usted. No, es cis, es por Cis, natura. cis, dos pentenos. Muy bien, es cis, ¿verdad? Es decir, los grupos alquilos están en la misma cara. Es de 5, o sea, efectivamente sí es un 2-penteno, es decir, este sí es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3, este es el carbono 4 y este es el carbono 5, es decir, sí sigue siendo un penteno. Efectivamente es el 2-penteno, pero yo estoy representándolo de una forma en particular. Estoy diciendo que los dos sustituyentes están en la misma cara. Y eso tenemos que incluirlo en el nombre. Entonces, el nombre para este sería cis 2-penteno. Entonces, aquí, ¿por qué es cis? Y es una pregunta, ¿verdad?, que podría surgir. No sé si, bueno, yo esperaría que ya hubieran leído las secciones, ¿verdad? Me podrían decir ustedes, bueno, ¿y por qué aquí no hablamos de eso? Ni de cis ni de trans. ¿Qué requisito? Yo no lo mencioné en la reunión anterior porque quería que lo observáramos primero y que luego lo leyeran. Pero para que un alqueno nosotros podamos saber si existen estos isómeros cis y trans, ¿qué condición debe de cumplirse en los carbonos que están formando el doble enlace? Para que no existe, yo leí que si uno de los tiene el mismo sustituyente en ambos lados, no puede existir en cis ni en trans. Excelente, muy bien. Esa es la condición, ¿verdad? Y es la razón por la cual en este primero yo no hablé ni de cis ni de trans, porque tal como no sé quién nos lo dijo, pero por el hecho de que este carbono tenga dos sustituyentes o dos grupos que son iguales, desde ahí no puede ser, no puede presentar isomería geométrica, porque supongamos que yo cambiara este hidrógeno de abajo para arriba, pues seguiría siendo lo mismo, ¿verdad? Pero sí, no da lo mismo si, por ejemplo, yo, para este 2-penteno, yo tengo el doble enlace entre el carbono 2 y 3, pero yo digo que el metil que está unido al carbono 1 está en esta cara y el grupo etil yo lo coloco en esta otra cara, ¿verdad? Entonces aquí, aunque sigue siendo un 2-penteno, cuando yo lo estoy representando, uno ve y uno podría decir, ¿verdad?, que eso lo vamos a dejar entrar antes de que se me olvide. Podríamos decir que lo que hicimos aquí fue que me podría decirle que usted lo que hizo fue mover este metil para arriba a la cara superior y este hidrógeno a la cara inferior. Y hacer ese cambio por el hecho, y era lo que nos decía el compañero, ¿verdad? Este carbono está unido a dos grupos que son diferentes, igual que este. Entonces, un requisito que deben de cumplir los alquenos para que puedan existir como isómeros geométricos es que cada uno de los dos carbonos que están formando el doble enlace debe de estar unido a dos grupos que sean diferentes. Por eso aquí no hablamos de cis ni de trans, ¿verdad? Es decir, el 1-penteno no presenta isomería geométrica. El 2-penteno sí. Y entonces por eso es que si yo le representara esta estructura o yo le representara esta en la evaluación y usted solo me colocara 2-penteno, yo no podría darle todos los puntos y le pidiera el nombre, ¿verdad? O sea, nombre al siguiente compuesto, solo me estaría dando la mitad de la información, ¿verdad?, con respecto al nombre de este compuesto. Es decir, es un trans 2-penteno. Permítanme un momento ustedes que no sé quién tocó el timbre. Ya regreso.
Ya regresé usted, perdón. Bueno, entonces, no sé si queda claro esto de cómo reconocer si un compuesto puede presentar isomería cis-trans. Cada uno de los carbonos que está formando el doble enlace debe estar unido a dos grupos que sean distintos. Entonces, este sería otro isómero distinto, ¿verdad? Que sería el trans 2-penteno. Recordemos que lo que se nos está pidiendo es que hagamos todos los isómeros que cumplen con esta fórmula general, ¿verdad? No lo hemos comprobado, pero yo me imagino que ustedes sí está claro, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 3 y 2 son 5 hidrógenos, más 2 son 7, 8, 9 y 10. Igual si aquí lo revisan, pues cumplen con esto. Bueno, ¿qué otro podría ser? El doble enlace podría estar en una posición distinta de la posición 1 y de la posición 2. En el 3. En el 3, dicen ustedes que es el 3. Bueno, veamos a ver. Que usted dice que está entre el carbono 3 y 4. O sea que este sería el carbono 5. Este sería el carbono 2. Y este sería el carbono 1. Estaría unido este carbono a un hidrógeno. Este carbono estaría unido a otro hidrógeno. Este estaría unido a 3. Este estaría unido a 2. Y este estaría unido a 3. Y ahora yo les pregunto, ¿no se les parece este a estos? Sí se parece. Ajá. Entonces no, realmente no estaría en la posición 3, porque recordemos que la regla es que numeramos por el extremo más próximo. Entonces aquí lo hemos venido haciendo de izquierda a derecha, pero si lo hacemos así, realmente este no sería el 3-penteno, porque tendríamos que haber numerado de derecha a izquierda, o sea que este sería también un 2-penteno, ¿verdad? O sea que sí, o no, perdón, para este compuesto, el doble enlace solo puede estar en dos posiciones, en el carbono que inicie, en el carbono 1, que esté ubicado entre el carbono 1 y 2, o que esté ubicado entre el carbono 2 y 3. Son las únicas opciones. Bueno, la pregunta aquí sería, ¿serán únicamente pentenos los alquenos que cumplirían con esa fórmula de C5H10? ¿O podrá haber otro alqueno que no sea un penteno que cumpla con esa fórmula? ¿Qué piensan? A ver. ¿Podría un buteno, por ejemplo, cumplir con esa fórmula? Por ejemplo, decir que nosotros tenemos el doble enlace entre el carbono 1 y el carbono 2. Que este carbono 1 está unido a dos hidrógenos. Que este carbono 2 está unido a dos carbonos. Y entonces miren que aquí es una diferencia, ¿verdad? Porque aquí hemos dicho, por ejemplo, van como parecidos, ¿verdad? Aquí del 1-penteno. Recordemos que los primeros tipos de isómeros que vimos en alcanos fueron los isómeros estructurales, ¿verdad? Es decir, que los enlaces estén en diferentes posiciones. Nosotros aquí hemos mencionado que los 5 carbonos están unidos en una línea, ¿verdad? Es decir, cada carbono solo está unido bueno, los de los centros están unidos a 2, ¿verdad? Pero pudiera ser que este carbono 3 no solo estuviera unido a estos dos carbonos, sino que estuviera unido a otro, ¿verdad? Y entonces podríamos tener esto. Aquí pues estaríamos claro que este carbono estaría unido a 3 hidrógenos. Este también tendría 3 hidrógenos. ¿Y este cuántos tendría?
Uno. Únicamente tendría uno, muy bien. ¿Cómo se llamaría este alqueno? 3-metil-1-buteno. Muy bien, el nombre de este sería 3-metil-1-buteno. Y bueno, revisemos a ver si cumple con la fórmula molecular. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 3 y 3 son 6 hidrógenos, más 1, 7, más otro 8, 9 y 10. O sea que sí, ¿verdad? Sí cumple con la fórmula general, ¿verdad? O sea que no solo pueden haber pentenos, sino que también pueden haber butenos. Y bueno, ¿y será ese el único buteno que cumpliría? O podría estar el doble enlace nuevamente en una posición diferente de la posición 1 y 2 y seguir siendo un buteno. No sé si se les está abriendo la mente, ¿verdad? Ahorita con esto de los isómeros es como... Por eso siempre comenzamos con los alcanos, porque los alcanos son más sencillos. A medida vamos viendo los otros clases de compuestos, va cambiando y se va haciendo más grande. Bueno, tendríamos que estar claros que, por ejemplo, podríamos decir que siendo un buteno, el doble enlace podría estar entre el carbono 2 y el carbono 3. Y decir lo mismo que este carbono estuviera unido a otro. Podría estar unido a 2. Bueno, aquí le estoy haciendo una trampita, ¿verdad? Solo para ver si caen o no caen. ¿Sería este un 2-buteno? ¿O no? O sea, ¿sería un 2-buteno que tiene un sustituyente metil en el carbono 4? ¿O qué sería? Es exactamente igual al 2 cis-penteno. Muy bien, es un penteno, ¿verdad? O sea que no, ¿verdad? Sí, el único buteno que podríamos tener sería que estuviera el doble enlace entre las posiciones 1 y 2, ¿verdad? Porque si lo ponemos entre las posiciones 2 y 3, pues lo que estamos hablando de este, ¿verdad? Entre este y este. Entonces, ¿qué es lo que podría ocurrir ahí? Pues quedaría la cadena alargada, ¿verdad? Entonces, bien. Bueno, ¿pudiera ser un propeno? ¿Qué piensa? ¿Podría haber un propeno? Aquí hemos dicho que hemos hablado de 3 pentenos, ¿verdad? El 1-penteno, el cis-2-penteno, el trans-2-penteno, el 3-metilbuteno, que por el hecho de que este carbono está unido a 2 hidrógenos que son iguales, pues no podemos hablar de que exista como isómero cis y trans. ¿Será que puede haber un propeno? En ese 3-metil-1-buteno podemos usar el doble enlace al carbono. No le escuché. ¿Al doble enlace dónde? En el segundo carbono, en el 3-metil-1-buteno, dejarlo así como está, solo que pasamos el doble enlace al segundo carbono. ¿A este? Sí. Ok, vamos a ver. Usted me está... Ay, perdón. Lo siento. Siguiendo la secuencia que tenemos aquí, entonces usted me está diciendo que pongamos el doble enlace acá, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, o sea que este carbono 2 estaría unido a un carbono que sería este, que tendría 3 hidrógenos. Como el doble enlace está aquí, entonces tendría un hidrógeno
Y este es el carbono 3, que como está formando un doble enlace, ya no tendría hidrógeno, ¿verdad? Sino que estaría unido a 2, perdón. CH3. Bueno, y entonces este sería, sí, tiene usted toda la razón. Este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y tendríamos un sustituyente, ¿verdad? Este se llamaría, ya le tenía el nombre ahí. Sería 3-metil-2-buteno. Sería el 3-metil-2-buteno, ¿verdad? Y este tampoco podría existir como cis y trans porque este carbono está unido a 2 grupos, ¿verdad? Que son iguales. Sí. Tenía toda la razón, Carlos. Sí puede haber otro buteno. Bueno, ¿qué otro? Bien, había uno que les había dicho yo, en lo que piensan, ¿verdad? En otro alqueno, pero para que vayamos avanzando, ya son las 10:30. Habíamos dicho que también los ciclos cumplen, ¿verdad? Con esto. Bueno, quizá, perdón. Hacerlo así, ¿verdad? Recordar que en un ciclo alcano, si tiene 5 carbonos, tendríamos esto. Ahí está, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Cada carbono solo está formando 2 enlaces, por lo que cada carbono estaría unido a 2 hidrógenos, ¿verdad? Entonces sería CH2, CH2. Y este también estaría unido a 2 hidrógenos. Y este también, ¿verdad? Entonces aquí, este también cumple con tener 2, 4, 6, 8, 10 hidrógenos, ¿verdad? Aquí sería un isómero, o sea, todos estos son isómeros que cumplen con esta fórmula. Este que ya lo habíamos visto sería el ciclo pentano, ¿verdad? Bueno, no sé si encontraron otro alqueno. O esos serían los únicos. Estos 5 alquenos que habíamos dicho. Bueno, pensando en los ciclos, podríamos tener, por ejemplo, un ciclo de 4 carbonos, ¿verdad? Y que uno de esos ciclos tuviera unido un grupo metil. Entonces este carbono ya solo tendría un hidrógeno. Este tendría 2. Este tendría 2 también. Y este también, ¿verdad? Entonces si se fijan tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 3 hidrógenos más 1, 4, 6, 8, 10. O sea que sigue cumpliendo, ¿verdad? Con esta fórmula. Este sería el metil ciclobutano. Y también sería un isómero, ¿o no? ¿Ones? Sí, Sí, ¿verdad? Bien. Ven. Entonces aquí en este, así, si
si yo les pidiera, ¿verdad? En el examen, que me dieran todos los isómeros del C5H10, no porque ya vimos alcanos, es que lo dejaríamos, ¿verdad? O sea, lo incluimos, le sumamos, ¿verdad? Habría otro compuesto diferente de estos que ya tenemos aquí, que cumpliera con esa misma fórmula molecular. Aquí estamos hablando en teoría, ¿verdad? Ustedes, como dice el dicho, el papel aguanta con todo lo que le pongamos. En este caso, esta hojita, ¿verdad? Acá. No sé si estamos claros, pero podríamos tener, por ejemplo, como ya no tengo mucho espacio, ustedes, por eso la estoy haciendo así, podríamos tener, por ejemplo, El ciclopropano. ajá, Bien. podríamos tener este, ¿verdad? Que sería el dimetilciclopropano, ¿verdad? Aquí tenemos cuenta que estos son metiles, ¿verdad? O sea que un CH3 y otro CH3 aquí, ¿verdad? O sea que tendríamos 1, 2 carbonos, más 3, más 4, 5. Luego, si son CH3, aquí hay 3 hidrógenos, aquí hay otros 3 hidrógenos, serían 6. Estos carbonos ya solo tendrían un hidrógeno cada uno, ¿verdad? 7, 8, y este carbono de aquí de la punta tendría 2, que serían 10. Entonces podría ser, por ejemplo, este, que sería el 1,2 dimetilciclopropano. Pero tendríamos que estar todos claros que puede ser, ¿verdad? Que estén... Ay, no se me ve el nombre, creo que lo voy a tener que hacer más chiquito. A ver, ay, pero no se lee. Bueno, pero ahí, ¿verdad? El 1,2 metilciclopropano. Y tendríamos que estar claro que puede ser que los sustituyentes estén en 2 carbonos diferentes o pudiera ser que estuvieran unidos al mismo carbono, ¿verdad? Entonces igual tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Tendríamos 3, 6 hidrógenos. Ya este carbono no tendría ningún hidrógeno, pero estos tendrían 2 cada uno, 8 y 10, ¿verdad? Y bueno, este sería el 1,1 dimetilciclopropano. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, Sí, otro sería el etilciclopropano. Podría ser el etilciclopropano, ¿sí? Recordemos que era lo que les decía, ¿verdad? De la fórmula molecular, lo que nosotros sabemos es que este compuesto tiene un grado de insaturación, es decir, tiene 2 hidrógenos menos que un alcano de cadena lineal, ¿verdad? Y que eso puede estar debido a que tengamos un doble enlace o a que tengamos un ciclo, ¿verdad? Aquí tenemos un ciclo, aquí hay un ciclo, aquí hay un ciclo, aquí hay un ciclo. Y es correcto, nosotros podríamos tener un ciclopropano que estuviera en un sustituyente, un grupo etil, ¿verdad? Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Aquí tendríamos 3 hidrógenos, 2 aquí serían 5. Aquí tendríamos 1 que serían 6, 8 y 10. Entonces sí, ¿verdad? El, que sería otro, aquí, el etilciclopropano también sería otro isómero que cumpliría con esa fórmula general. Y bueno, creo que si no me equivoco que hasta aquí sí ya encontramos todos los que podíamos tener. Entonces si se fijan, ¿cuántos hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10 isómeros. Son 5 isómeros de alquenos y 5 isómeros de cicloalcano, ¿verdad? En este caso, incluyendo, como ya les decía, pensar, ¿verdad? Que, por ejemplo, estos 3, y esto es bien importante que lo vayan aprendiendo a reconocer, ¿verdad? Estos 3 son isómeros estructurales, porque en lo que se diferencian el 1-penteno, el 3-metil-2-buteno y el 3-metil-1-buteno es donde están, la localización de los enlaces, ¿verdad? Ya, por ejemplo, si hablamos entre la diferencia entre estos dos, o la relación entre estos dos, estos son isómeros geométricos, ¿verdad? Y estos que tenemos aquí también son, aquí todos estos 5 ciclos, más estos 3, entre sí son isómeros estructurales. Y estos 2 entre sí son isómeros geométricos. Y entonces miren que aquí hay uno que nos hace falta. Si tenemos claro lo de los cicloalcanos, recordemos que los cicloalcanos también dijimos que podían tener isomería cis-tras. ¿Se acuerdan o no? Es decir, estos 2 grupos metilos pueden estar en la misma cara o pueden estar en caras opuestas. Entonces, para este usted podría hablar de un cis 1,2 metilciclopropano y también podría hablar de un trans 1,2 dimetilciclopropano. Por eso aquí se les decía, ¿verdad? Todos los isómeros del C5H10 considerando cis trans, otros alquenos, ZE, que bueno, en este caso pues los hemos nombrado como cis y trans, ¿verdad? Pero tendríamos que estar todos de acuerdo que otro nombre que le podríamos dar a este es el Z, 2-penteno, y el E, 2-penteno, pero la estructura sería la misma, ¿verdad? Solo que son dos formas diferentes de nombrarlo. ¿Quedó claro el caso de estudio o no? Sí, Sí, ¿verdad? Bueno, y el otro que les había dejado era un caso de estudio 2, que es el buta 1,3 dienos. Y aquí les puse, ¿verdad? Este es un signo de exclamación, pero parece I. Los dienos también pueden exhibir estereoisomerismo Z. Entonces, bueno, hasta ahorita, todo lo que habíamos visto nosotros consideraba que solo tuviéramos un solo enlace, pero en la naturaleza, de hecho fue con lo que comenzamos, ¿verdad? La imagen que les puse en la reunión anterior, ¿verdad? Cuando hablábamos del beta-caroteno, este es un polieno. ¿Por qué? Porque tiene múltiples o varios dobles enlaces, ¿verdad? Entonces esto es bien importante tener claro porque en la naturaleza es común encontrarnos más de un enlace. Entonces, ¿qué nombre se les da? En esos casos, pues se les da el nombre de, pues si tiene 2 dobles enlaces son dienos. Si tienen 3, pues son trienos, ¿verdad? Es decir, ahí, así como hablábamos de dimetil, de trimetil, pues dependiendo de cuántos tengamos, pues se van agregando estos prefijos griegos, ¿verdad? Entonces, aquí se me olvidó ponerles, pero también tendría que haber sido como acá, ¿verdad? Se las voy a escribir. Los isómeros del buta 1,3 dieno. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Entonces estamos hablando de los isómeros del buta. Ay, no, aquí sí ya le voy a cambiar el tamaño. Buta, ay no me escribe. Ah, perdón. El buta 1,3 dieno.
Entonces, bueno, el buta que nos dice que son 4, ¿verdad? ¿O no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Que son 4. Entonces, bien. Usted tiene el carbono 1 y entonces le dicen que, bueno, que es un dieno, o sea que tiene 2 dobles enlaces. ¿Dónde están esos dobles enlaces? ¿O dónde comienzan? En el carbono 1 y en el carbono 3. Entonces, en el carbono 1 ponemos un doble enlace con el carbono 2. Y entonces, ¿qué puede ocurrir aquí? Pues bueno, puede ocurrir aquí en el carbono 1, pues tendría 2 hidrógenos, ¿verdad? Y luego, en el carbono 2, pues ese estaría unido a un carbono 3. Puede ser que este carbono 3 esté en la cara de inferior, ¿verdad? O pudiera ser que ese carbono 3 estuviera en la cara superior, ¿verdad? Esto es para ir viendo eso de cuando lo vamos representando, ¿verdad? Luego, el carbono 3 nos dicen que ahí también comienza un doble enlace con el carbono 4, ¿verdad? Entonces, podemos tenerlo y decir que este carbono 3 está unido a un hidrógeno. El carbono 4 estaría unido a 2 hidrógenos, ¿verdad? Bien. Y pues bueno, aquí este es el carbono 3. Y estaría unido acá. Y aquí tendríamos esto. Bueno, entonces ahora yo les pregunto, ¿habrá alguna diferencia entre representarlo de esta forma o representarlo de la otra? No. Aquí se me había olvidado este hidrógeno. No, ¿verdad? No habría. Es decir, en este, o sea, los butadienos sí pueden presentar estereoisomería EZ o cis-trans. Así como, por ejemplo, estos que mirábamos aquí, ¿verdad? Estos sí presentan isomería cis-trans, pero estos no presentan isomería cis-trans. Entonces, miren que bien sea que tengamos un enlace, un único doble enlace, o que tengamos dos, lo que tenemos que hacer es fijarnos en eso que les preguntaba yo. ¿Cuál es la condición que debe de tener un alqueno para que digamos que presenta isomería geométrica? Es el hecho de que los carbonos que forman los dobles enlaces, bien sea que sea un doble enlace o bien sea que sean dos dobles enlaces, los dos carbonos tienen que estar unidos a grupos diferentes. Entonces aquí, miren que aunque yo les dije, ¿verdad? Que este carbono yo lo podía poner aquí abajo, lo podía poner aquí arriba, lo que tenemos que hacer o lo que tendríamos que concluir cuando vemos las dos estructuras es que las dos estructuras son lo mismo y que realmente no podemos hablar de isómeros cis y trans porque, o E y Z, porque este carbono está unido a dos. Entonces aquí, aunque usted pueda decir, ¿verdad?, que es todo este grupo, ¿verdad? Y sí, lo que quería yo que aprendieran es que siempre asignamos prioridades, ¿verdad? Cuando hablamos de la nomenclatura EZ. Pero justo porque estos dos tendrían la misma prioridad, usted no puede hablar de que este doble enlace tiene una configuración E o que tiene una configuración Z, porque ¿y cómo? Pues si los dos tienen la misma prioridad, no se puede. Igual en este caso, ¿verdad? Tampoco podemos hablar de cuál sería la configuración alrededor de este doble enlace, porque igual, ¿y quién tiene la mayor prioridad si los dos tendrían el mismo número atómico? Entonces, en este caso, no tendría isomería geométrica. No sé si queda claro. Bueno, Sí. sí, ok, bueno.
Ahora lo voy a cambiar y lo voy a convertir en el, perdón, lo vamos a convertir en el penta 1,3 dieno. Entonces, ¿qué pasa si ahora estuviéramos hablando del penta 1,3 dieno? Estaríamos hablando de que este carbono 4 estaría unido a un grupo metil, ¿verdad? Entonces aquí, y aquí entonces sí, fíjense que aquí ya la cosa sí cambia, ¿verdad? Porque si yo ya tengo un grupo metil acá, yo, de estos dos dobles enlaces, uno se mantuvo igual, ¿verdad? Que es este. Este no, alrededor de este doble enlace no podemos decir que hay isomería geométrica, pero alrededor de este sí, porque este carbono está unido a dos grupos que son diferentes y este carbono también. Entonces aquí es donde viene el cuidado, ¿verdad? Entonces para poder asignar las prioridades, entonces usted dice, bueno, este carbono está unido a un hidrógeno y está unido a todo este grupo, ¿verdad? Y este carbono está unido a este grupo metil y está unido a este hidrógeno, ¿verdad? Sí, estamos claros. Cada carbono está unido a dos grupos que son diferentes. ¿Sí, verdad? ¿O no? Sí, ¿verdad? Bueno, y tendríamos que estar claros que cuando partimos este doble enlace por la mitad, todo este grupo tendría la prioridad 1. Y en este caso, el grupo metil sería el que tendría la prioridad 1, ¿verdad? Entonces, esta configuración en particular es la configuración E o Z. Es E, muy bien, están en caras opuestas, entonces aquí estamos hablando de que alrededor del carbono 3, ¿verdad? Y entonces aquí es donde en la nomenclatura nos comenzamos a complicar un poco. El nombre, o sea, nosotros con este penta 1,3 dieno llegamos a esta estructura, pero al ver esta estructura usted dice, ah, este doble enlace, alrededor de este doble enlace puede haber isomería geométrica porque cada carbono está unido a dos grupos diferentes, pero es específicamente alrededor de este doble enlace, ¿verdad? Entonces, para especificar eso, entonces usted abre un paréntesis y usted dice 3E. Y entonces, este 3E lo que le está diciendo es la configuración del doble enlace en la posición 3. Entonces, el nombre ahora sería 3E penta 1,3 dieno. Así como a la pregunta que les hacía en el caso de estudio anterior, ¿verdad? De aquí, cuando les decía, ¿cómo se llama este? Y que alguien solo me dijo 2 penteno y yo les dije, les daría la mitad de los puntos porque no me está diciendo que los grupos están en el mismo lado. Entonces, ¿qué es lo que le agregamos? ¿O qué es lo que le anteponemos al nombre? Al nombre le anteponemos el cis. En este caso, como no tenemos grupos que sean iguales, de hecho este es un grupo con un doble enlace, este es un grupo de alcano, ¿verdad? Entonces no, es donde yo les digo yo que lo de cis y trans se vuelve confuso. Entonces mejor utilizamos la nomenclatura EZ. Y entonces aquí, para especificar eso, entonces como hay dos dobles enlaces, entonces anteponemos el número del doble enlace. Y sería el 3E penta 1,3 dieno. Si hay un E, quiere decir que hay un Z, ¿verdad? Y entonces no sé si estamos claros, pero el Z sería que los grupos estuvieran en esta posición. Nuevamente, pues alrededor del carbono 1 no, porque este carbono tiene dos grupos que son iguales, pero alrededor de este carbono 3 sí, ¿verdad? Entonces aquí, si se fijan, sería el Z, ¿verdad? Porque, nuevamente, partiendo el enlace por la mitad, asignando prioridades, este grupo metil tendría la prioridad 1 y todo este grupo
también tendría la prioridad 1. Los dos grupos están en la misma cara, no están en caras opuestas como estas. Entonces, este sería un compuesto diferente a este. Para representar ese hecho de que son diferentes, entonces, ¿qué hacemos? Especificamos la configuración, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí no confundirnos, esto rojo, ¿verdad? Es respecto a las prioridades. Pero otro es tener claro lo de los números, ¿verdad? Este es el carbono 1, de la numeración. Carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Entonces, el que tiene isomería geométrica es el doble enlace del carbono 3. Y por eso escribiríamos entre paréntesis 3Z penta 1,3. Bien. Y esto sí, ¿verdad? Ya serían... Ay, aquí se me olvidó cerrar el paréntesis.